Estimados, a continuación les voy a dejar algunos ejercicios de fracciones parciales, pasando por los tres casos del curso en donde nosotros nos vamos a enfocar. En primer lugar, y al igual que en todos los ejercicios de fracciones parciales, tenemos que factorizar al máximo el denominador. En este caso es un trinomio, por lo tanto, lo que podemos hacer es el 6x cuadrado menos 5x más 6, perdón, más 1, multiplicar sus extremos, es decir, 6 por 1, eso nos da 6. Y lo que buscamos ahora son dos números que multiplicados nos dan 6 positivos, pero que sumados den menos 5. Y eso sería el menos 3 y el menos 2. Si los multiplicamos nos quedan 6 positivos, si los sumamos nos queda en menos 5. Por lo tanto, aquí reescribimos la expresión 6x cuadrado menos 3x menos 2x y más 1. Al resolver esta parte, volvemos al ejercicio como original. Pero ahora factorizamos de a pares. O sea, vamos a tomar ahí y acá, por término en común. Primero encontramos el 3x, entonces nos quedaría 2x menos 1. Y aquí voy a factorizar por menos 1 para que así el 2x quede positivo y el 1 negativo. ¿Para qué hice eso? Para que los paréntesis fuesen iguales y fuesen nuestro término en común. 2x menos 1 y nos quedaría entonces 3x menos 1. Eso quiere decir que nuestra expresión, nuestra fracción, 2x menos 7, va a estar dividida entonces por 2x menos 1 y 3x menos 1. ¿Qué podemos identificar con esto? Que como son dos factores, vamos a tener dos fracciones. Además, cada uno de estos factores, si nos fijamos en la x, está elevada a 1. Por lo tanto, son factores lineales y como son distintos, vamos a trabajar con factores lineales no repetidos. Eso significa que corresponde al primer caso. Esto sería, lo vamos a descomponer siempre por los factores del denominador, por la cantidad de factores, que en este caso son 2, y vamos a buscar sus numeradores. Entonces el a y el b son constantes numéricas. Ahí identificamos cuál sería el mínimo común múltiplo, que va a ser los dos factores, o sea, 2x menos 1 y 3x menos 1. Eso nos quedaría, la primera parte se mantiene tal cual, el a como su denominador es 2x menos 1 se va a amplificar por 3x menos 1 y el b se va a multiplicar por 2x menos 1. Y ahí, como es del primer caso, podemos trabajar con sus restricciones. Para la primera fracción podemos considerar si el x toma el valor de un medio, porque ahí se nos va a anular el denominador y se nos va a indefinir la expresión. Y eso lo reemplazamos, nos quedaría 2 por un medio menos 7, pero eso ahí cerramos el paréntesis, igual a que se va a multiplicar entonces por 3 y por x que estamos reemplazando por un medio, menos 1, más b, que aquí nos quedaría en 2 por un medio, que 2 por un medio es 1, y después se va a restar con 1. Entonces ahí se nos haría 0, ese paréntesis. Y esto menos 1. Entonces, como les decía, todo ese paréntesis se nos va a hacer 0. Voy a dejar esto mejor abajo, así. Eso nos quedaría 2 por un medio es 1, o sea 1 menos 7 igual al valor de a que se va a multiplicar entonces por 3 medios menos 1. 1 menos 7 es menos 6 y eso nos va a quedar igual al valor de a, que a se va a multiplicar 3 medios menos 1 sería un medio. Por lo tanto, el 2 pasaría multiplicando hacia el otro lado y nos quedaría que menos 12 es igual al valor de a. Ahí tenemos el primer valor.
Vayamos a la segunda restricción, que en este caso tendría que ser un tercio. Entonces hacemos lo mismo, reemplazamos en la misma expresión, pero ahora por un tercio. Entonces aquí nos va a quedar el 2 por un tercio, y eso menos 7 igual al a que se va a multiplicar por 3, y eso por un tercio, menos 1. 3 por un tercio sería 1, menos 1 es 0. Como se está multiplicando por a, se va a anular. Entonces, más b, que nos va a quedar 2 por un tercio, y eso menos 1. Así. Aquí nos quedaría 2 tercios menos 7 igual a b, que nos quedaría 2 tercios menos 1. Es decir, 3 por 7 sería 21, nos quedaría menos 19 tercios, igual a b, que se va a multiplicar por menos un tercio. Si dividimos por 3, nos quedaría que menos 19 es igual a menos b, y si dividimos, o de hecho podríamos haber dividido por menos 3. Entonces ahí nos queda el tiro que 19 es igual a b. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que nuestra expresión la podríamos identificar como a, o sea, menos 12, dividido por 2x menos 1, más b, que sería 19, dividido por 3x menos 1. Aquí tenemos el segundo ejercicio, en donde si nos fijamos ya está factorizado el denominador, pero tenemos aquí expresiones lineales porque el x está elevado a 1. Por un lado tenemos solo el x, pero aquí se está repitiendo, está elevado a 3. Por lo tanto estamos mezclando el caso 1 y el caso 2. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Aquí vamos a dejar 3x al cubo menos 8x cuadrado más 10, y eso va a estar dividido por x factor de x menos 1 al cubo, y nos quedaría entonces una fracción cuyo denominador va a ser x, otra fracción cuyo denominador va a ser x menos 1 elevado a 1. Recuerden que ahí tenemos que llegar hasta la potencia, es decir, otra fracción con el x menos 1 elevado a 2, y otra fracción con el x menos 1 elevado a 3. Hasta ahí llegamos entonces. Como son expresiones lineales, esto va a ser el a, el b, el c y el d. Esos son los valores que estamos buscando. Entonces utilizamos el mínimo común múltiplo, y esto nos quedaría x y x menos 1 elevado a 3. Y desde ahí vamos resolviendo. Aquí nos va a quedar tal cual, menos 8x cuadrado más 10, y eso va a ser igual. El a se va a multiplicar por x menos 1 al cubo, o sea, un binomio al cubo. El b se va a multiplicar por x y por x menos 1 al cuadrado, porque como su denominador estaba elevado a 1, tenemos que llegar a la potencia. El c se va a multiplicar por x y por x menos 1, que va a estar elevado a 1, y el d se va a multiplicar solo por x. Vamos resolviendo. 3x al cubo menos 8x cuadrado más 10 va a ser igual. Tenemos que resolver el cubo de binomio. Entonces el primer término al cubo menos o más, en este caso sería menos, el segundo término al cuadrado, perdón, el primer término al cuadrado por el segundo. Por eso es que queda menos 3x cuadrado. Más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado y el segundo término al cubo. Más bx, y ahí resolvemos el cuadrado de binomio, menos 2x y más 1, más cx, que se va a multiplicar por x menos 1, y más dx. Así. Entonces, esto nos quedaría 3x al cubo menos 8x cuadrado más 10 igual. El a lo vamos multiplicando, menos 3ax cuadrado
más 3ax menos 1, menos 1 por a, o sea, menos a, más bx al cubo menos 2bx cuadrado más bx, y aquí sería cx cuadrado menos cx y más dx. Y ahí vamos agrupando por exponente de nuestra incógnita. La primera parte la dejamos tal cual, menos 8x cuadrado más 10, y eso va a ser igual. Primero para x al cubo, vamos a tener el a más b. Para x cuadrado, vamos a encontrar menos 3a menos 2b y más c. Para x o para x elevado a 1, vamos a encontrar el 3a, el b y menos c. Y de hecho me faltó el d, más d. Y finalmente para 1 o para x elevado a 0, nos queda solo el menos a. Entonces ahí vamos generando las ecuaciones. Primero para el x al cubo tenemos a más b, que va a ser igual a la constante numérica del x al cubo, que sería 3. Luego, menos 3a menos 2b y más c, eso nos quedaría igualado a menos 8. Después, 3a más 2, perdón, más b menos c y más d va a ser igual a la constante numérica de x, pero como no está, se asume que es 0. Y por último, menos a, que va a ser igualado a 10. Y ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ahí sí. Vamos a hacer primera ecuación, segunda, tercera y cuarta. Si nos fijamos de la última ecuación, al tiro podemos identificar cuál es el valor de a. Aquí el a sería igual a menos 10. Y ahí vamos resolviendo. Voy a continuar en la siguiente hoja. Ahora sí. Si reemplazamos a en la primera ecuación, eso nos quedaría el a, que vale menos 10, más b es igual a 3. El 10, como está negativo a un lado, hacia el otro lado pasa positivo, entonces nos quedaría sumando, por ende ahí tenemos el valor de b. Con eso podemos reemplazar en la segunda ecuación. Voy a continuar acá abajo. Reemplazar a y b en la segunda ecuación. Entonces aquí nos quedaría menos 3 por a, o sea, por menos 10, menos 2 por b, más c es igual a menos 8. Eso nos quedaría 30 positivo, menos 26, más c es igual a menos 8. 30 menos 26 es 4 positivo, que al otro lado pasa negativo. Entonces c sería igual a menos 12. Y con eso podemos reemplazar en la tercera ecuación. Voy a bajar un poquito. Entonces vamos ahora a reemplazar el a, el b y el c en la tercera ecuación. La tercera ecuación nos dice que es 3 por a, que es menos 10, más b, que sería 13 positivo, menos c, o sea, menos 12, más d, y eso es igual a 0. O sea, menos 30, más 13, más 12 y más d, igual a 0. Si dejo el de acá, menos 30 más 25 nos quedaría menos 5, pero si lo pasamos hacia el otro lado nos quedaría que es 5 positivo.
como ahí ya tenemos todas las constantes numéricas, reemplazamos en esta parte. Entonces nos va a quedar que nuestra descomposición correspondía, R de X va a ser igual. El valor de A, que era menos 10, sí, menos 10, dividido por X, más el valor de B, dividido por X menos 1 elevado a 1, o simplemente X menos 1, más el valor de C, pero el C es negativo, entonces lo vamos a dejar como menos 12 dividido por X menos 1 al cuadrado, y más el valor de D, dividido por X menos 1 al cubo. Y ahí nos queda entonces esta expresión. Y vayamos ahora al último ejercicio, aquí, en donde, tal como lo habíamos dicho, siempre tenemos que factorizar el máximo del denominador. Lo primero que podemos hacer es factorizar por término en común, que sería el 5. Nos va a quedar x elevado a 4 menos 1. Y eso es una suma por su diferencia. Mantenemos el 5 y nos va a quedar x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1, que a su vez el segundo factor es una suma por su diferencia. Entonces aquí nos va a quedar 5 x cuadrado más 1, que no se puede factorizar más, pero aquí sería x más 1 por x menos 1. Entonces, antes de ponernos a trabajar inmediatamente, voy a reescribir esta parte para que quede como un quinto factor de x al cubo y eso dividido por x a la cuarta menos 1. ¿Para qué hice eso? Para trabajar solo con esa parte. Y después cuando reescribamos, ahí agregamos el un quinto. Entonces, esto nos va a quedar. Vamos a trabajar con x al cubo dividido por x elevado a 4, que de hecho lo voy a escribir al tiro mejor, como de la forma factorizada, que sería x cuadrado más 1, x más 1 y x menos 1. Y el numerador mantenemos el x al cubo. Si nos fijamos acá, estamos trabajando con tres factores. Vamos a tener un denominador x cuadrado más 1, otro denominador el x más 1 y otro para x menos 1. Si nos fijamos acá, ese término es cuadrático. Como tienen que tener una diferencia de 1 con su numerador, vamos a dejarlo expresado como ax más b. Luego los otros dos términos son lineales, entonces vamos a buscar un término c y un término d. Así vamos a resolver. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es identificar el mínimo común múltiplo, que va a ser, bueno, aquí va a ser igual a x cuadrado más 1, x más 1 y x menos 1. Entonces aquí nos va a quedar x al cubo igual. El ax más b se va a tener que multiplicar por x más 1 y x menos 1. El c se va a tener que multiplicar por x cuadrado más 1 y por x menos 1. Y el d se va a tener que multiplicar por x cuadrado más 1 y por x más 1. Así. Y ahí vamos resolviendo. Esto nos quedaría x al cubo igual. Voy a mantener el ax más b y voy a resolver la suma por su diferencia, que quedaría en x cuadrado menos 1. Luego voy a mantener el c y voy a multiplicar los dos paréntesis. Eso sería x al cubo menos x cuadrado más x y menos 1. Luego el d lo mantengo y multiplicamos x al cubo, luego sería más x cuadrado más x y más 1. Volvemos a multiplicar. Entonces aquí nos va a quedar ax al cubo menos ax más bx cuadrado menos b
más cx al cubo menos cx cuadrado más cx y menos c más dx al cubo más dx cuadrado más dx y más d. Así. Entonces ahora vamos resolviendo o vamos agrupando por grado de la incógnita. Primero para x al cubo tenemos a, tenemos c y tenemos d. Para x cuadrado tenemos b menos c y más d. Así. Para x elevado a 1 tenemos menos a más c y más d. Y para 1 tenemos menos b, menos c y más d. Y ahí generamos las ecuaciones. Primero para el x al cubo vamos a encontrar a más c más d igual a la constante numérica del x al cubo, que sería 1. Si nos fijamos a este lado, no hay más variables, por lo tanto todas las demás ecuaciones van a quedar igualadas a 0. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que el b menos c más d va a ser igual a 0. Luego el menos a más c y más d va a ser igual a 0. Y menos b menos c y más d también va a ser igual a 0. Así nos queda entonces nuestro sistema. Primera ecuación, segunda, tercera y cuarta. Si nos fijamos, la primera y la tercera ecuación estamos trabajando con las mismas variables, al igual que la segunda y la cuarta. Por lo tanto, las podríamos sumar entre sí. Voy a hacer la otra hoja. Vamos a sumar 1 y 3. ¿A qué me refiero? Como si estuviésemos trabajando con el método de reducción. A más C más D igual a 1. Y sería menos A más C más D igual a 0. Así. Entonces esto lo vamos a sumar. Y si nos fijamos, los A se nos van a anular. Entonces nos va a quedar 2C más 2D igual a 1. Y esto voy a decir que es una quinta ecuación. Y lo mismo podemos hacer con la segunda y cuarta ecuación. Esto lo voy a correr hacia el lado. Entonces aquí vamos a sumar segunda y cuarta ecuación. Esto nos quedaría b menos c más d igual a 0 y menos b menos c más d igual a 0. Entonces ahí tenemos la otra ecuación. Y lo mismo, también sumamos hacia abajo y en este caso se nos van a anular los b. Esto lo hacemos porque estamos trabajando exactamente con las mismas variables. Entonces aquí nos va a quedar menos 2c más 2d igual a 0. Y esta sería una sexta ecuación. ¿Qué hacemos con esto? Si nos fijamos, la ecuación número 5 y 6 tienen las mismas variables, por lo tanto ahí podemos resolverlas al tiro. Voy a bajar acá. Entonces vamos a resolver la ecuación 4 la ecuación 5 y 6. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener 2c más 2d igual a 1 con menos 2c más 2d igual a 0. Y por el método de reducción podemos sumar el tiro hacia abajo. Y se nos van a anular la c y nos quedaría 4d
igual a 1. O sea que D es un cuarto. Y eso lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones para así obtener el valor de C. Entonces voy a reemplazar D en la sexta ecuación. Esto nos quedaría menos 2C más 2 por D, o sea, por un cuarto, y eso va a ser igual a 0. Si resuelvo acá, 2 por un cuarto sería 2 cuartos, y eso sería igual a 2C positivo. Esto sería, si pasa dividiendo el 2, se va a simplificar con el 2 de arriba, entonces nos va a quedar que un cuarto también es C. Ahí tenemos los dos valores. Esto lo podemos reemplazar en la primera o la tercera ecuación. Volviendo acá, si nos fijamos acá, esta es la tercera ecuación. Tiene A, C y D, pero C y D ya los conocemos, entonces ahí vamos a obtener el valor de A. Entonces voy a reemplazar aquí, reemplazar C y D en la tercera ecuación. Voy a subir un poquito para ver la tercera. Nos va a quedar menos A más C, que es un cuarto, más D, que también es un cuarto, igual a 0. Un cuarto más un cuarto son 2 cuartos, lo cual lo podemos simplificar en un medio, y eso va a ser igual a A. Ahí tenemos el valor de A. Entonces ahora, voy a hacer aquí mismo, vamos a reemplazar C y D en la segunda ecuación, o en la cuarta ecuación, cualquiera de las dos. Reemplazar C, ahora sí, C y D en la segunda ecuación. O sea, nos va a quedar B menos C, que es un cuarto, más D, que es un cuarto, va a ser igual a 0. Si nos fijamos, menos un cuarto más un cuarto va a ser 0, o sea que B es igual a 0. Ahí tenemos todas las constantes numéricas, por lo tanto ahora reemplazamos en esta parte. Eso quiere decir que R de X va a ser igual a X más B, o sea, bueno, acordémonos de el 1/5. Aquí 1/5 estoy refiriéndome al que habíamos dejado aquí afuera. Entonces va a ser 1/5 por todo esto. A X más B dividido por X cuadrado más 1. El A es un medio, eso por X, más B, que es 0, dividido por X cuadrado más 1. Eso, si no me equivoco, era la primera parte. Sí. Más C partido por X más 1, que sería un cuarto partido por X más 1. Y más D, que también es un cuarto, partido por X menos 1. Como estamos trabajando con fracciones, en el caso de las constantes numéricas, es como trabajar con una fracción doble. Entonces, esto sería lo mismo que decir, voy a mantenerle 1/5. Bueno, aquí nos quedaría un medio de X partido más 0, por lo tanto queda igual. Y eso partido por X cuadrado más 1. Pero aquí está lo que yo les decía, dejamos solo el 1 arriba y el 4 va a quedar multiplicando por X más 1. Si resolvemos la fracción doble, recordando que se multiplican los extremos con los medios. Más 1 también dividido por 4 factor de X menos 1. Y eso lo tenemos que multiplicar por 1/5, o sea que finalmente el R de X nos va a quedar. Bueno, aquí para no hacer otro paso, como también se van a multiplicar los extremos con los medios, nos quedaría que esto está multiplicado por 2 y al multiplicarse por 5 nos va a quedar 10. O sea, sería X partido por 10 factor de X cuadrado más 1, más 1 dividido por 5 por 4 es 20, por X más 1, y 1 partido por 20 y X menos 1.
Si resolvemos todo esto, entonces volvemos a la expresión original. Y con eso entonces terminamos estos ejercicios. Espero que hayan quedado claros y cualquier duda ahí estamos en contacto. Que esté muy bien. Saludos.